buenas, bienvenida y bienvenido una semana más a este podcast del marketing del Dharma, donde hoy vamos a hablar de cómo crear objetivos realistas y ambiciosos. Estamos en unos momentos de fin de año donde nos planteamos nuevos objetivos para el año siguiente. Si no estamos en fin de año, si no estás en fin de año cuando estás escuchando esto, tampoco pasa nada. Siempre es buen momento para replantearse los objetivos o para cuando llegue el momento de plantearse objetivos, tener muy claro cómo creamos estos objetivos para que sean realistas y a la vez ambiciosos. Objetivos que los podamos cumplir, ¿no? El crear objetivos precisa de seguir una serie de etapas para hacerlo bien, ¿no? Y que, en mi opinión, al menos, el seguir estas etapas te garantiza que puedan ser objetivos de este tipo, ¿no? Que por un lado sean muy realistas, pero que no por ello dejen de ser ambiciosos, ¿no? Y la primera parte de todo esto se trata, y lo hablábamos en el episodio anterior, ¿no? De tener una visión muy clara de qué es lo que quieres alcanzar, ¿no? Porque al final de ahí va a salir este objetivo. Pero luego debemos filtrar porque al final este objetivo se va a convertir en nuestra herramienta para trabajar la planificación para que esto ocurra, ¿no? Luego hablaremos de ello. Entonces, para establecer este primer objetivo y tenerlo bien definido, hay ese famoso acrónimo inglés, ¿no? De los objetivos SMART, que al final SMART la palabra es inteligente, ¿no? Inteligencia. El acrónimo de esta palabra nos habla de 4 letras, que es la SMART, que sea simple, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que sea temporal, que sea acotado en el tiempo, ¿no? Y estos 5 preceptos son básicos para poder empezar a establecer buenos objetivos, ¿no? Y un ejemplo de ello sería, por ejemplo, poder aumentar la facturación de nuestro negocio en los próximos 6 meses un 50% gracias a desarrollar nuestro negocio digital, con una nueva estrategia digital, con un nuevo producto, da igual. Am, eh, está bien, solo dicho así, tiene estos preceptos porque, en primer lugar, es simple, lo que decíamos, es muy claro, es aumentar un 50% nuestra facturación, es clarísimo. Es medible, porque sabemos perfectamente si lo habremos conseguido o no lo habremos conseguido. No es mejorar o no es crecer, sino que hablamos de algo absolutamente concreto, ¿no? Que es crecer un 50%. Por lo cual es medible y por tanto sabremos si hemos alcanzado o no. Es alcanzable. En mi caso, por ejemplo, sé que es alcanzable porque en los últimos 5 años he ido doblando cada año la facturación en mi negocio digital, con lo cual 6 meses, un 50% es alcanzable. Sabemos que es una cosa que se puede, porque está basado en un razonamiento de algo que ya hemos experimentado. Y si no, pues intenta que sea lo más razonable posible si es algo que aún no has alcanzado nunca. Perdón, que no has alcanzado, si no tienes un background suficiente como para saber si lo puedes alcanzar, en base a otras personas que lo hayan hecho y que tú sepas que tengas habilidades similares como para poder conseguir eso, ¿no? Es realista. Por eso te decía de que al final es algo como muy, bueno, que no lo veo en absoluto fuera de lugar. Como te decía, está basado en experiencias adquiridas. Evidentemente tiene un cierto riesgo porque nunca es fácil y siempre van a haber imprevistos y problemas para lograrlo, pero es realista. Y finalmente está limitada en el tiempo porque lo acoto a que esto se produzca en un plazo de 6 meses, con lo cual también tenemos esta parte de que está acotado en el tiempo, ¿no? Tiene los 5 aspectos de los objetivos SMART. En resumen, al final, un objetivo bien definido es una declaración de intenciones concreta que describe un resultado específico en un periodo de tiempo muy concreto, ¿no? Y que tiene que tener esta parte de que sea retante y a la vez pues que sea ambicioso y realista, ¿no? Y una vez tenemos estos objetivos planteados, lógicamente debemos desarrollar un plan de acción. Y este plan de acción va a ser necesario para poder alcanzar estos objetivos y deberíamos hacerlo de la manera más detallada posible. Es decir, que incluya todas aquellas tareas y actividades y recursos que necesitamos para lograr ese objetivo, ¿no? Al final, ese plan de acción sería como un poco el mapa, ¿no? El documento de los pasos específicos a seguir para que se llegue ahí, ¿no? Y esta es una herramienta útil e indispensable para uno mismo, para saber lo que tengo que ir haciendo y para los demás. Si trabajas también con equipo, con personas, sean personas que estén contigo, sean aspectos que puedas subcontratar, pero al final este plan de acción es muy necesario para poder tener ese mapa que nos va a guiar hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y para mí hay unos aspectos que son muy interesantes de lo que es hacer un buen plan de acción, que son 6 pasos, ¿no? El primero,
obvio, ya lo hemos hablado, que es identificar ese objetivo que debemos alcanzar y para qué o por qué es tan importante, mejor para qué. Segundo, determinar qué acciones concretas debemos realizar para que se alcance ese objetivo y en qué orden debemos hacer estas acciones. Tercero, asignar ese plazo de tiempo a cada una de esas acciones y establecer una fecha límite para cada una de esas acciones. Porque muchas veces, si dejas abierto el tiempo de las acciones, te encuentras con que hay acciones que se dilatan en exceso y luego ya te vas de madre en cuanto al tiempo global de lo que tú querías para que se cumpliera ese objetivo. Así que cada una de las acciones tenga su propia acotación temporal también es súper importante, ¿no? Luego, identificar qué recursos se necesitarán, recursos incluyendo tiempo, dinero, personas. Los recursos que tú básicamente van a ser estos tres, tiempo, dinero y personas que vas a necesitar para que esto también se pueda producir. Identificar todo esto. Y una vez identificamos esto también, determinar quién va a ser el responsable de cada una de esas tareas que debemos llevar a cabo para que podamos concretar esto y cómo se van a crear los flujos de comunicación y de coordinación suficientes para que todo vaya fluyendo, ¿no? Es decir, qué mecanismos puedes establecer. Esto, si estás trabajando solo o sola, de momento, también lo puedes hacer. O sea, yo necesito, si estoy trabajando solo, pues una vez por semana medir según qué métricas y hacerme un resumen y analizar. Sería una reunión contigo mismo, pero al final es un buen ejercicio para cuando trabajes con equipos si aún no trabajas con equipo, ¿no? Y finalmente realizar un seguimiento de ese proceso y hacer ajustes si es necesario hasta que logremos el resultado, ¿no? Porque todo esto que hemos dicho, este plan de acción, sin un plan de seguimiento, difícilmente se pone en marcha y se mantiene de manera sostenida, ¿no? Y ese plan de acción debe ser claro, debe ser preciso, debe incluir todo esto que te digo, pero también es importante para involucrar a las personas que tengan que trabajar contigo, porque al final es la manera de plasmar esa meta en conjunto y que todo el mundo vea claro cuál es el camino que hay que seguir, ¿no? Cuál es ese plan que se ha trazado. Y una vez que tenemos esto ya bien definido y tenemos nuestros objetivos por un lado, tenemos el plan de acción bien definido, nos queda una cosa más que es poder tener muy claras cuáles son nuestras prioridades para enfocarnos en aquello que va a ser más importante para lograr esos resultados, ¿no? Porque ese es lo primero es lo primero, ¿no? Y eso que es tan obvio muchas veces no lo acaba siendo, ¿no? Porque hay mil cosas que se cruzan por el medio y que acaban tomando mucho tiempo y lo primero se va quedando relegado, ¿no? Así que establecer esas prioridades es una habilidad importantísima que te ayudará a enfocarte en aquello que es más importante para producir resultados. Hay varias maneras de poder establecer prioridades, pero te voy a dar algunas pistas de cómo establecer estas prioridades, ¿no? Am, hay en la famosa regla de la ley de Pareto, ¿no? Del 80-20, de que al final el 20% de las acciones te dan el 80% de los resultados. Igual que el 80% de las veces te pones el 20% de la ropa que tienes, ¿no? Y entonces, si tú identificas cuáles son esas acciones que forman parte del 20% que realmente te da resultados, ya tendrás muy claras cuáles van a ser estas prioridades, ¿no? Y luego, estas prioridades tienen que estar siempre justamente como son prioridades, en lo prioritario, en lo primero que hagas, ¿no? Tienes que priorizar estas tareas en función de ese valor y empezar por esas que son más importantes y no por las urgentes, porque muchas veces acabamos confundiendo lo urgente por lo importante. Y lo importante tiene que ir primero, por eso es importante, por eso es prioritario, tiene que estar primero, ¿no? Entonces, empezar el día, la semana, el mes con limpiar siempre todo esto que es prioritario, que es lo que nos sirve para poder establecer estas prioridades. Luego, asignar, ya esto lo he comentado antes, lo de asignar el plazo de tiempo para cada tarea, porque cuando tú tienes cualquier prioridad que tengas, al final hay otra ley también muy interesante que es la ley, se llama la ley de Parkinson, que es que cada tarea ocupa el tiempo que tú predestines para ella. Es decir, si tú tienes que hacer algo en 3 horas, lo harás en 3 horas, pero si lo tienes que hacer en 2, muy probablemente lo acabas haciendo en 2 también. Y si le echas 4 horas, pues le vas a echar 4 horas también, si le permites que te abarque 4 horas. Así que predefinir cuánto tiene que durar eso nos va a ayudar mucho a seguir organizando estas prioridades, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que las prioridades pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Que al final las prioridades no son algo fijo que esté siempre ahí. Las prioridades, justamente por los propios problemas o dificultades que van surgiendo, pues a lo mejor tenemos que irlas regulando constantemente y ajustarlas si es necesario, pero tienen que estar marcadas. Aunque vayan cambiando, tienes que tener claras siempre cuáles son estas prioridades y todo el mundo que trabaje contigo tiene que tener claras cuáles son estas prioridades, ¿no? Y eso implica a veces pues tomar decisiones difíciles como renunciar a según qué tareas o delegarlas porque tú no puedes hacerlas o de una persona que no las puede hacer las tienes que sacar de ahí para ponerlas a otro lado porque
Al final, esta gestión de las prioridades es lo que permite maximizar tu tiempo, tus recursos humanos, tus recursos económicos, para lograr estos objetivos de la manera más rápida posible, ¿no? Así que ya hemos visto como 3 etapas, ¿no? Uno, cómo crear objetivos, luego cómo hacer un plan de acción y luego cómo hacer estas prioridades que nos permiten implementar este plan de acción para alcanzar estos objetivos de la manera más eficiente posible. Así que espero que te haya servido todo esto que te estoy contando y nada más por hoy. Nos vemos la siguiente semana en el próximo episodio. Que va muy bien. Chao.